Pues está clarísimo. Si queremos decir de una vez en qué consiste el pensamiento de Tomás de Aquino, es decir, cuál es el objetivo de su objetivo no es otro que fundir la filosofía de Aristóteles, con la fe, con la teología. En esto se resume prácticamente todo. Vamos a ver de qué manera hace eso y bajo qué supuestos. Porque el primero de los supuestos que tenemos que tener claro es la relación entre una cosa y otra, filosofía y teología. Es lo mismo que decir qué relación hay entre la razón y la fe. Y esta relación va a ser una relación de distinción y de colaboración. Es decir, unir la razón con las verdades reveladas, esas verdades de las que la Iglesia es depositaria. ¿Qué es lo que pretende entonces? Por un lado, su filosofía lo que pretende es separar ambas, es decir, separar la teología de la filosofía, pero no de cualquier manera, sino poner a la filosofía como un complemento de la teología, es decir, que la filosofía quedaría como algo auxiliar, una herramienta auxiliar. Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que pretende también es hacer válido un criterio de dirección y de norma en la filosofía, es decir, decirle a la filosofía a qué se tiene que dedicar. No nos está diciendo otra cosa. Este criterio, esta norma, tiene que dejar claro cuál debe ser el objeto de estudio de la filosofía y separarlo completamente de los objetos de la teología. La filosofía y las restantes ciencias humanas descansan en la luz natural de la razón. Esto, la luz natural, es un término que es interesante que guardéis en la mente porque llegaremos a Descartes y Descartes seguirá también haciendo referencias a la luz natural de la razón. Entonces, la filosofía, decimos, y todas las ciencias descansan en la razón, en esa luz natural. Pero para él, el teólogo utiliza su razón, por supuesto, pero es que además cuenta con otra herramienta, es que acepta otros principios, los principios de autoridad, los principios de la fe, es decir, los datos que son revelados, los datos de la teología. ¿Qué datos son esos que les revela la teología? Cosas como, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. La cuestión es que Tomás tiene claro que el filósofo parte del mundo, es decir, de las experiencias, y de ahí llega hasta Dios. Y el teólogo hace lo contrario, parte de Dios, que es revelado, se revela a sí mismo y llega a las criaturas. Así que, en definitiva, no difieren una de otra, sino que, todo lo contrario, existen nociones que son comunes a ambas, a la filosofía y a la teología. ¿Y a qué se debe esto de que existan nociones comunes, accesibles por la razón y accesibles mediante la revelación? Pues aquí la respuesta hay que sacarla de las Sagradas Escrituras, porque existe un dogma cristiano que dice que los seres humanos tienen que salvarse al final de su vida, en el juicio final. ¿Quiénes se salvan? Pues aquellos que cumplen con la moral, con los dictados de Cristo y los dictados de Dios. ¿Esto qué es lo que quiere decir en resumen? Que Tomás está convencido de que hay una necesidad moral de la revelación. Es necesario que tengamos esa revelación para poder salvarnos. Sin la revelación no podríamos alcanzar el verdadero conocimiento de Dios o un conocimiento de Dios adecuado, y en definitiva esto es hacia lo que se dirige toda la filosofía, según él. El conocimiento de Dios, entonces, es esencial, porque el fin del hombre es Dios. Es necesario, entonces, que el descubrimiento de estas verdades no esté limitado solo a la razón ni a la revelación, porque son verdades muy importantes para la vida de los seres humanos. Y que no sean accesibles sería un problema, o que fueran accesibles solo para algunos, aquellos que, por ejemplo, tuvieran el tiempo suficiente y la destreza intelectual suficiente como para meditar acerca de todas esas cosas y poder llegar a comprenderlas. Por eso existe la revelación, porque la revelación asegura que todo el mundo pueda contar con todas las herramientas disponibles para cumplir su objetivo, su fin último, que es Dios, que no es otra cosa que el conocimiento de Dios o la unión con Dios.
En definitiva, como estáis viendo ya, el pensamiento de Tomás de Aquino, de lo que va es de un debate, del debate entre las relaciones que se establecen en la fe y la razón. Este es uno de los pensamientos, si no el pensamiento más clave, más nuclear de toda la época medieval, de todo el pensamiento escolástico. A esto es a lo que se dedican los filósofos cristianos, a ver de qué manera se puede fundamentar si existe o no una relación entre la fe y la razón y cuál de ellas es la que debe prevalecer sobre cuál, etcétera. Es el tema, decimos, de discusión que más predomina en el pensamiento no solo cristiano, sino también en el pensamiento judío y en el islam también. Normalmente, desde el punto de vista religioso es el que al final va a marcar las soluciones a este problema, porque por lo general casi todos están de acuerdo en que la razón es algo que tiene que subordinarse a la fe, es decir, que es la filosofía la que tiene que subordinarse a la teología. En este sentido, cuando hablemos del problema de las relaciones entre la fe y la razón, ya lo sabemos, tenemos que hacer una serie de historia, una historia, o por lo menos, bueno, pues eso, un breve resumen de cuáles son las posturas en torno a esta cuestión. Y ya hemos estudiado en el autor anterior, en Agustín de Hipona, ya tenemos una posición. La posición de Agustín de Hipona, recordamos, consistía en que solo existía una única verdad, que era la de la fe, pero no había diferencia entre la filosofía y la teología, era lo mismo, las dos buscaban lo mismo y tenían ambas entonces el mismo objetivo. Luego no existía una separación entre filosofía y teología. Agustín de Hipona no separa en ningún momento una opción de otra, aunque sí que deja claro en algunos momentos, como hemos estudiado, que en cualquier caso, bueno, pues la que prima siempre es la revelación, la teología. Pero no está solo la postura de Agustín de Hipona en ese extremo, en el que no hay división ninguna. Hay otro extremo, y es el de que las dos están separadas radicalmente, es decir, hay una radical separación entre fe y razón. Para Averroes, que Averroes vivió entre el año 1126 y el año 1198, la razón y la fe son cosas completamente diferentes. Es el primero que se encarga de dejar claro que es urgente hacer esta distinción y romper cualquier intento de colaboración entre ambas. Él, digamos, planea o propone esta teoría de la doble verdad, que será defendida después por muchos seguidores, a los que denominamos averroístas latinos, y son ellos los que realmente pues, van a fundamentar, desarrollar y formular esa teoría de la doble verdad, según la cual a un mismo tema la razón puede dar una respuesta y la fe otra distinta. En eso consiste, en una radical separación entre fe y razón. Y en tercer lugar, pues tenemos la propuesta o la solución de Tomás de Aquino, que es la que nos interesa a nosotros. La tercera opción sería la de Tomás de Aquino, que como hemos dicho antes, estaría basada en una relación de distinción y colaboración, porque para Tomás de Aquino no puede haber contradicción entre fe y razón, aunque sí es claro que cuando hablamos de fe y razón estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, Tomás sí que distingue, pero piensa que no tienen por qué estar enfrentadas. Entonces, su postura, decimos que es la de la distinción y la colaboración o la no contradicción entre ambas. En cuanto a la distinción, lo que hay que tener claro es que para Tomás de Aquino, ambas se distinguen, por supuesto, en primer lugar por sus contenidos. Aunque el objeto final de ambas sea Dios, sin embargo, el contenido de la razón son las verdades naturales, y ese no es el contenido de la revelación. El contenido de la revelación son las verdades reveladas, lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como dogmas y que Tomás de Aquino denomina como los artículos de la fe. No solo se distinguen en los contenidos, cada una se ocupa de un contenido diferente, sino que también se distinguen por su método, es decir, por la manera en la que se accede a ese tipo de conocimiento. Entonces tenemos que, por un lado, la razón lo que practica es la abstracción, mientras que la fe se nutre de la revelación, dos fuentes diferentes de obtener conocimiento. Aunque lo que sostiene Tomás es que
Ciertamente hay cosas que pueden conocerse tanto por una vía como por otra, incluso de forma simultánea, y se puede acceder a ellas tanto por la vía de la razón como por la vía de la fe, de la revelación. Esto en cuanto a la distinción. Son distintas en cuanto a sus contenidos y en cuanto a su método. Pero, además, para Tomás hemos dicho que siendo distintas, eso no implicaba que no pudieran colaborar de alguna manera. Es decir, de hecho, piensa que colaboran, porque no son contradictorias una con la otra. Dios es el creador tanto de la razón, del mundo natural, como del mundo sobrenatural, que es el de la fe, el de la revelación. Por lo tanto, no tiene mucho sentido pensar que tengan que estar reñidas una cosa con otra. No tiene sentido que Dios hubiera creado dos verdades que fuesen contradictorias. Eso no es algo que se espere de Dios. Entonces, con esto Tomás, ¿qué está haciendo ya? Pues está negando la teoría de la doble verdad. No pueden ser contradictorias entre sí. En caso de contradicción, eso sí, en el caso en el que choquen los presupuestos de una con los presupuestos de la otra, pues está claro que Tomás de Aquino toma partido por la fe, por la revelación. Él está convencido de que lo que habría que revisar en caso de contradicción es la razón, porque es la razón la que puede equivocarse, porque la razón depende al final del ser humano, que es el que tiene el libre albedrío. Entonces, si se equivoca, alguna de las dos tiene que ser la razón. La razón, de hecho, incurre en errores a la hora de elaborar juicios. Sin embargo, la revelación, como proviene directamente de Dios, pues entonces no deja lugar para que se produzca ningún tipo de error. ¿Qué quiere decir entonces esta idea de distinción y colaboración en Tomás de Aquino? Pues que existe una zona de confluencia. Vamos a llamar a esa zona de confluencia los preámbulos de la fe. No solo están las verdades naturales, es decir, las accesibles por la razón, sino que también están los artículos de la fe, que son accesibles a través de la revelación, y además existe otro tipo de verdades que son estos preámbulos de la fe. Son pues este tipo de verdades como por ejemplo que Dios existe, o que Dios es uno, o que Dios es el creador de todo. Este tipo de verdades son reveladas por Dios, cierto, pero también son dadas a la razón. De alguna manera, la razón también puede comprenderlas. ¿Qué pasa? Que sería demasiado compleja la tarea para algunos seres humanos que, si no las conocieran, pues no se salvarían. Por eso piensa Tomás que debe existir esa zona de confluencia, esos preámbulos de la fe, que son verdades accesibles desde ambas vías, tanto por revelación como la razón, con el fin, nuevamente, de poder facilitar al ser humano el cumplimiento de su objetivo, que es su salvación, su unión con Dios. Pero está claro que sabemos lo que es la razón, sabemos de sobra ya a qué nos referimos cuando hablamos de la razón. ¿Y la fe? ¿Tenemos tan claro qué es eso de la fe? ¿Qué significa realmente ese concepto? Es una cuestión muy difícil de definir y Tomás no es que insistiera mucho en ello, pero sí que aporta una definición. Tomás la define como un pensar con asentimiento, entendiendo por pensar la consideración investigadora del intelecto y el consentimiento de la voluntad, dice él. Opinar, para Tomás, es adherirse a una postura, pero adherirse de una manera un poco floja, es decir, adherirse con cierto temor de que la contraria sea la verdadera. Sin embargo, creer, la fe, implica algo más, va un poco más allá, consiste en una adhesión firme a determinada postura, sin temor, sin casi tener en cuenta que la postura contraria podría ser igualmente válida. De manera que podemos definir la fe como la prueba de las cosas no vistas. La razón, para Tomás, no puede demostrar lo que demuestra la fe, es decir, los artículos de la fe, ideas como la Santísima Trinidad, la doctrina de la Encarnación, etcétera, etcétera. Pero sí puede demostrar con esfuerzo otras cosas como la existencia de Dios. Y la existencia de Dios, es uno de los preámbulos de la fe.
Hacia esto es hacia lo que se dirige la filosofía de Tomás de Aquino. A Tomás de Aquino, por lo que más se le recuerda normalmente es por su intento de demostración racional de la existencia de Dios. Para eso es para lo que escribe las famosas 5 vías para la demostración racional de su existencia, que son las que veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ver un poco el tema de la cuestión del ser humano y su teoría del conocimiento.